Amigos, continuamos con nuestro programa y sus mensajes de texto. Les recuerdo nuevamente, hoy tenemos el panel legal. Pueden enviarme sus preguntas, dudas, los casos que ustedes tengan al 787-599-9188. 787-599-9188, tal como aparece inscrito ahí en la piedra. Lo tenemos ahí para que no se moje. Pueden enviarme sus mensajes de texto y con mucho gusto yo habré de compartirlo con nuestro Me permite hacer una aclaración. Que es que tú dijiste que hoy tienes al panel legal, pero eso no implica que los demás días los paneles sean ilegales, ¿sabes? Porque No. es que a veces, como tú dices que hoy tengo el panel legal, los demás días también son legítimos, o sea, son legales. O sea, que agradezco su preocupación, licenciado, pero déjeme informarle. ¿Qué? No solamente los paneles. Este servidor no brega con nada ilegal. Con más razón, Estamos, definitivamente. Estamos categóricos. Así que el panel legal, ¿sabes? Ahí nos reafirmamos. Es que algunas personas nos dicen, usted pertenece a la profesión legal. Sí, no. Oye, pero si es que todas son legales. Otras profesiones son legales también. Tú sabes que nuestro pueblo es así. Perdonen la broma. Lo importante es que nos entendemos. Claro, sí. Pues aquí hay una dama que tiene una situación con su señor esposo. Dice, mi esposo y yo quisiéramos saber si los abogados orientan gratis sobre el asunto de reclamar herencia, pues no hay testamento. Y tengo entendido que se divide en partes iguales en 3 herederos. Pero el asunto es que una de las herederas quiere robarle la herencia a mi esposo. Ya por la venta de un carro del difunto de mi suegro, lo vendió y se repartió el dinero con su otra hermana y no le dio a mi esposo nada. Con eso le robaron la parte que le tocaba a él. Y muchos más asuntos. Amenazando a mi esposo que si pone abogados, ellas le van a pegar fuego a los terrenos. Esto está violento. Me gustaría orientarme para proceder y se acabe este problema en los tribunales. Ya mi esposo le dijo que se tiene que vender todo en partes iguales para acabar con las amenazas de esa mujer. Insulta a mi esposo y amenaza que lo mismo que hizo con el carro lo va a hacer con los terrenos. Dios mío. Son 2 cuerdas de terreno. Ahí está expuesto. Bueno, para empezar, la amenaza está ahí en una comisión de delito. Tiene Eso una es lo que serie estoy pensando. De amenaza. Pues vaya a la el policía. número de la teléfono querella. de los bomberos para que cuando le peguen fuego a la cosa Mire, esta llegue rápido. que no se deje dominar por el pánico. Él tiene que instar un procedimiento judicial ya Eso no de puede división de herencia donde él tiene que alegar eso y donde el tribunal emite unas órdenes en cuanto a los bienes y en cuanto a las cosas. Tiene que empezar el procedimiento ya, porque por no hacer las cosas en el procedimiento correcto, pues pasó lo que él alega que pasó. Mira, cuando la gente se pone de acuerdo para hacer muchas cosas, pues a veces no se va a requerir necesariamente la intervención del tribunal. A veces, aún poniéndose de acuerdo, hay que ir al tribunal por unas formalidades que requiere la ley en ciertos casos. Pero aquí, asumiendo que todos los herederos y demás son mayores de edad, pues se pueden poner de acuerdo. Pero ya no puede vivir de eso. O sea, ya estamos hablando de unas amenazas de comisión de delitos que ya por los dichos ya se han cometido, ya se han consumado esos delitos. Por lo tanto, tiene que recurrir al árbitro que dispone la Constitución de Puerto Rico, que en este caso son los tribunales. No hay otra forma de hacerlo. En primer lugar. Entonces, hay un montón de detalles, por lo que está diciendo, que responsablemente tiene que contárselo a un abogado para que haga 2 cosas. No es meramente que lo oriente, es que le va a orientar y si prevalece lo que nos está diciendo ahí, tiene que instar una acción judicial. O sea, el abogado en la oficina no lo va a resolver. El abogado va a tener que hacer a nombre de ellos una representación judicial y es así de simple y sencillo. Y respecto a la consulta legal de que sea gratis o no, nosotros no podemos determinar cuáles son las prerrogativas en una oficina. Porque, por ejemplo, con toda la información que ya está dando ahí en un resumen, eso es una consulta de 2 y 3 horas. Y la realidad es que nosotros no podemos decir que no se cobran honorarios por una consulta cuando una consulta es tan extensa. Y cuando se trata de una información, uno pudiera concederle una media hora, 1 hora gratis
por ser una excepción a la información que nos pueda dar, pero con toda esa información que está dando, no, creo que es una consulta bastante ardua y la realidad es que nosotros el tiempo, o sea, tenemos que de alguna manera cobrarlo. En el caso cuando son casos del programa, que como yo he recibido, pues yo hago las excepciones y las consultas, pero no puedo decir si todos los abogados pueden hacer una consulta gratis. Claro, no podemos hablar por respecto a todos eso. los abogados. Yo creo que todos nosotros cuatro estamos de acuerdo que lo que necesitan ellos es instar un procedimiento judicial ya, porque si hay amenazas de destrucción de propiedades del caudal hereditario, si hay esa amenaza, la única forma de pararla no es no es por actos propios ni por violencia, es por la vía legal. La única forma de parar eso es radicando una acción legal y comenzar con lo que se tiene que comenzar, con dividir los bienes, porque es que aparentemente hay dos hermanas que no están de acuerdo con él y él quiere la división, nadie tiene que permanecer en la división, así que el único curso que hay en estos momentos es radicar la acción legal. Si después llegan a un acuerdo, perfecto, pero dentro de la acción legal se pueden plantear órdenes protectoras, tal vez, protectoras del caudal. Del bien. Sí. Y de hecho, en cuanto a los bienes que ella habla que pudieran estar vendiéndose, todo este asunto, el único consuelo que yo tengo que decirle es que ningún bien que está bajo una sucesión se puede vender por uno de los herederos. Tienen que estar todos de acuerdo en el proceso de liquidación. No es tan fácil ni tan sencillo tú ir a vender un carro que tiene un título de una persona que está difunta y que en el proceso hay una sucesión o el levantamiento de una sucesión. No es tan fácil como vender así. Si lo vende y la persona que lo compra no tiene título perfecto, que es lo que nosotros le llamamos, inscrito ya sea en obras públicas, si se trata de un vehículo, pues en esos casos, pues si lo vendió, pues tiene que de alguna manera reponer lo que ha recibido por cuenta y eventualmente pues hacer los correspondientes traspasos que me refiero al título. Pero no es tan fácil como venderlo, porque incluso Obras Públicas le va a exigir una declaratoria, si no hay testamento. O sea, le va a exigir algún tipo de documento fehaciente emitido por un tribunal que diga que eso es una sucesión y que todos están firmando para hacer eso. Y recibo otro mensaje que dice: buenos días, me gustaría saber si podrían recomendar abogados buenos, partimos del hecho que todos son buenos, de manejo de casos de herencia en el área de Mayagüez. Soy de San Juan y no conozco a nadie en esa área, puede ser Mayagüez o Cabo Rojo. Los felicito por tener magnífico programa y por sus orientaciones de variedad de temas. Muchas gracias. Déjame hacer unas expresiones respecto a eso. Por lo menos de mi parte, los compañeros pueden tener criterios distintos. Aún el acto de referir conlleva técnicamente una responsabilidad profesional del que refiere. O sea, no es tan, tal como ella lo plantea, no es tan fácil. En ciertos escenarios uno refiere a alguien y si esa persona no atiende adecuadamente eso puede poner en una situación difícil. Así que cuando usted esté funcionando con abogados, usted puede pedir una recomendación o puede decir que me diga, usted conoce abogados en tal o cual área. Yo generalmente, si fuese a hacer eso, yo lo que le voy a decir, yo no estoy haciendo una recomendación. Yo le voy a decir que yo conozco abogados en tal área y yo le puedo dar los teléfonos de ellos, pero no estoy haciendo como es un referido directo o recomendando a la persona, porque eso conlleva unas implicaciones. Se lo estoy diciendo para facilitarle el que pueda encontrar un abogado de esa manera, porque cuando se piden recomendaciones así directas, pues hay ya unas implicaciones. Y a lo mejor nosotros mismos no podemos dar fe del trabajo de un compañero allá porque lo desconocemos. O sea, más allá de saber que es un compañero que está ubicado en tal área y que existe y que lleve ese tipo de casos. Así que eso, acérquese a alguno de nosotros. El licenciado Vázquez conoce a mucha gente en esa área porque él nació allá en el área oeste, así que él conoce mucha gente. Y de hecho no tiene que ser de Mayagüez, la profesión pero legal aquí en Puerto Rico
Se ejerce cada abogado indistintivamente. Pero quizás porque hay bienes inmuebles allá, pues a lo mejor se facilita el que tenga un abogado de esa zona, ¿verdad? Como tú señalas, y entonces hay que ir muchas veces a lo mejor a registro, a lugares, y a lo mejor pues, le es más conveniente que sea de esa zona. Pero el asunto es que estando en San Juan no está limitado Claro a que pueda consultar y tener su abogado desde acá. De hecho, accesible es también, independientemente de los bienes estén allá y haya que resolver, eso es una prerrogativa del abogado cuando contrata. Pero si usted quiere tener su abogado cerca del área donde usted vive, pues usted contrata un abogado del área que vive. Yo entiendo que a veces es más práctico que tenerlo en un pueblo más lejos. O sea, es una cuestión de opinión, de mi opinión personal, pero no la profesión no está limitada a que se tenga que ejercer por pueblo. O sea, usted puede contratar un abogado de cualquier parte de la isla y si está en su prerrogativa de tomar esa representación legal en los actos que se vayan a hacer, pues lo puede hacer. Tengo la siguiente pregunta. Dice, ¿quién paga si la división de herencia es por el tribunal, el que la exigió? No necesariamente. No, se divide en partes iguales. No. Paga el que la tenga que pagar y si es un acto que es a beneficio de varias personas, pues esas varias personas se va a distribuir cualquier costo entre las partes concernidas. A menos que no haya un asunto que se llama temeridad en el proceso judicial de que alguien viciosamente hace unas cosas, pues pueden haber una imposición de unos gastos, incluso unos honorarios por temeridad a una parte que es totalmente temeraria o frívola en una circunstancia. Fuera de eso, pues si es en el caso, por ejemplo, dijo que era una herencia, ¿no? Una división de herencia, pues hay que hacerlo proporcionalmente, de acuerdo a participaciones, si ese es el caso. Y están en un tribunal. Cada parte paga a su abogado, si es la pregunta de ella. A menos que exista temeridad, como dice Carlos, no hay determinación de honorarios de abogado en cuanto a una parte en particular. Y hay que aclarar que la temeridad la determina el tribunal. O sea, finalmente, después del tribunal hacer su examen de hecho y encontrar que en efecto esa parte fue temeraria, pues entonces el tribunal determina que fue temerario y lo obliga a pagar la porción que corresponde. Algo sí es bien importante. Un caso de división de herencia es bien técnico y nadie debe estar sin abogado en un procedimiento como ese. Así es. Nadie debe estar. Y más si hay bienes y cantidades grandes, porque aunque yo siempre le digo a los clientes que en estos procesos de división, siempre y cuando las partes puedan estar de acuerdo, y no se tenga que llevar a una división a nivel de un tribunal, a menos que haya controversia con una propiedad específica. Yo siempre digo que las divisiones, la matemática siempre va a ser la misma. O sea, aquí ningún abogado puede, ni más ni menos, puede quitarle a nadie. Siempre y cuando las cuentas estén claras, la matemática siempre es la misma. Incluso es más funcional que sea extrajudicialmente, que se lleve a través de un pleito, porque un pleito puede tardar años en dilucidar una matemática que va a ser la misma si lo hicieras por un acuerdo entre partes y no en un tribunal, que lo que determina un tribunal 5 o 6 años después. Bien importante, mire, nosotros llevamos ya una serie de programas en que recibimos un mensaje de texto y sobre este tema de los testamentos, las herencias, etcétera, etcétera. Y yo sé que los amigos que siguen el programa rutinariamente se tienen que haber percatado, al igual que yo, porque yo no soy abogado, yo estoy aquí aprendiendo de los distinguidos letrados, que todos estos procesos son bien complicados y lo que nosotros, los que somos legos, que no somos abogados, que no entendemos la materia, no conocemos las leyes específicas que aplican, no conocemos mucho menos la jurisprudencia. Nos sorprendemos a veces de tecnicismo, de cositas pequeñas, que se sabe, María, pues este abogado se fijó en esa cosita pequeña. Esa cosita pequeña es la que tiene el detalle. Y por eso existe el abogado, para que usted esté debidamente representado. Y todos, repito, todos los aspectos que tienen alguna influencia en su caso, sean llevados responsablemente ante usted y ante los tribunales, si así fuera. Ahora que tú mencionas eso, conviene la coyuntura para aclarar que existe un arte, o sea, nuestra profesión es ciencia y es arte. Fíjese que si usted tiene un caso que lo va a resolver un tribunal,
Eso lo va a resolver un tercero a quien usted no conoce, que no sabe nada de lo que pasó. Y es una situación que a usted le causa dolor, le causa sufrimiento. Pero ese tercero, que es un juez, se tiene que enterar de esa situación. ¿Cómo yo transfiero eso, ese conocimiento al tribunal? Esta situación me causa dolor. Bueno, pues ya el juez sabe que usted está diciendo que eso le causa dolor. Pero ¿cuál es la situación? Vamos a ver por qué. ¿Cuál es la situación que a usted le causa dolor? Para saber cómo va a adjudicar. Y en ese sentido, pues... es que aquel se inventó esto, o sea, ¿cómo se le explica eso a un tercero? Fíjese que ya automáticamente usted está compareciendo ante el foro de un tercero, que muchas veces haga el ejercicio usted mismo de tratar de explicarle, aunque sea un amigo, a ver si entiende el dolor suyo, a ver si él lo entiende. Y a lo mejor el amigo le dice, pero párate, es que me estás hablando de muchas cosas, ¿no? Porque me estás diciendo esto otro. Pues ese es el mismo ejercicio que hay que hacer en el tribunal. Y entonces las partes están embuchando dolor, causa ira y todo, pero ¿cómo se transmite? Hay que transmitírselo a un tercero porque ese es el sistema. Y el que sea un tercero tiene sus ventajas. Pero es que se supone que no es una persona que esté parcializada a favor de los litigantes. O sea, que eso en ese sentido eso es bueno. Pues eso es parte de lo que hay que hacer, es transmitir eso que usted piensa. Los abogados, pues, somos ese instrumento suyo para llevar a conocimiento del tribunal eso. Cuando se hace una alegación, o sea, los casos empiezan con unas alegaciones generales. Y ahí el abogado, pues, va a decir un montón de cosas. Pero recuerde, como dice el viejo y consabido refrán, el papel aguanta todo lo que se le ponga. Los libros de historia. Pues ya el tribunal tiene prima facie, dice, pues estas son las alegaciones. Pero en algún momento yo tengo que establecer, va a haber una vista evidenciaria para tratar de establecer los hechos. Eso que se está alegando allí. Ahí vienen los documentos, ahí viene un testimonio, y eso pues, puede tomar incluso años en el proceso de adjudicación. Así es el sistema, y eso no es único de Puerto Rico. Los sistemas más desarrollados van a operar de esa forma. O sea, usted acude a un foro y tiene que explicar de qué se trata inicialmente para encauzar la controversia, y en algún momento hay que tratar de probarla. Yo tengo que ir a una pausa ahora, pero voy a dejar lo siguiente en el aire. En estos días, como yo sé que ustedes deben tener conocimiento, no de los aspectos técnicos específicos, pero hay estos casos de que estas personas que fueron acusadas y convictas nuevo juicio por unos asesinatos, ahora se ha declarado unos nuevos juicios. Sucedió ayer también con otro caso. Y oigo los comentarios de la gente, calle y programa de radio, todo este asunto. Pero ¿qué le pasó a esos abogados? No se dieron cuenta. ¿Qué le pasó a ese fiscal? No se dio cuenta. Ese juez no atendió bien la prueba. Y yo sé que todas esas contestaciones parten de unos hechos totalmente equivocados. Y yo quiero que cuando regresemos, por respeto a los jueces, a los abogados, a los fiscales y específicamente también a las personas que han sido convictas, ¿verdad? Y con mucho respeto a la víctima, no vamos a emitir juicios sobre eso, pero que aclaremos al público cuál es la función de todos esos abogados, porque el fiscal es abogado, el abogado de la defensa, el juez es abogado. Vamos a hablar sobre eso cuando regresemos brevemente. Y es bien importante que lo que trajo Carlos ahorita, yo quiero discutir porque tiene que ver con eso también. Por eso lo traigo a base del planteamiento de Carlos. No lo iba a traer, pero a base de su planteamiento lo hago. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve.